pensamiento también. Y ahí vamos a ver el tema del concepto, ¿ya? El tema del concepto a juzgar y razonar. ¿Ya, chicos? Bueno, hecha esa introducción, vamos a comenzar con lo que corresponde al día de hoy, ¿ya? La segunda parte del pensamiento. Muy bien, mucha atención, muchachos, ¿ya? Muy bien. Hablemos primero de las modalidades del pensamiento, ¿ya? Bueno, según su dirección, tenemos dos modalidades del pensamiento, ¿ya? Que es convergente y divergente, ¿ya? Mira, según la dirección que se sigue en el proceso del pensamiento, ¿ya? Tenemos un pensamiento convergente y un pensamiento divergente, ¿de acuerdo? Esta clasificación, dice, enfatiza en el aspecto de cómo los procesos del pensamiento del sujeto son dirigidos a la búsqueda de soluciones frente a una situación problemática, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Para buscar soluciones, ¿qué dirección tomamos, ya? ¿La convergente o la divergente? A ver, les explico primero y luego leemos lo que aquí sostienen, ¿ya? Primero, chicos, el pensamiento convergente, perdón, va a realizar una serie de operaciones, pero para llegar a una sola respuesta, ¿ya? Varias operaciones con el fin de llegar a una sola respuesta, a una solución la más precisa, la más adecuada posible, ¿ya? Mira, acá abajo tenemos una imagen, mira, acá dice convergente, ¿no? Mira la solución. Estas flechas son las diferentes operaciones que yo voy a realizar, pero para llegar a ¿cuántas? A una sola solución, ¿ya? A una, la más precisa, ¿ya? En cambio, en el pensamiento divergente, ¿ya? Yo voy a buscar múltiples soluciones frente a un problema, no una, sino varias soluciones, ¿ya? Aquí está abajo, ¿eh? Divergente, mira acá en la imagen, divergente. Este es el problema, y mira, busco una, dos, tres, cuatro. Cuanto más soluciones y más creativas, además, ¿ya? Mejor. Ese es el pensamiento divergente, ¿ya? Entonces, en el convergente como que convergen, ¿no? Todos nuestros razonamientos en una solución, ¿ya? En cambio, en el divergente busco varias soluciones, las más creativas además, ¿ya? Y cuanto más variadas, mejor. Vamos a poner un par de ejemplos para esto, ¿ya? El pensamiento convergente, por ejemplo, lo aplicamos cuando en un momento desarrollamos la práctica dirigida o el temático, ¿no? Donde, por ejemplo, tienes 5 opciones, A, B, C, D, E, pero tú vas a elegir solamente una. Por eso, convergente, convergir. Imagínate un embudo, ¿ya? Donde al final todo termina en la punta, ¿no es cierto? Una solución, la más precisa, ¿ya? O de repente imagínate ver una ecuación grande, ¿ya? Donde al final terminas con x igual 3, por ejemplo, ¿no? O sea, varias operaciones, pero para llegar a ¿cuántas soluciones? A una, la más precisa. Ese es el pensamiento convergente, ¿ya? También se llama vertical por eso, porque vas a desarrollar varias operaciones, pero vas a llegar solamente a una respuesta, a una solución, ¿ya? En cambio, en el pensamiento divergente, vuelvo a repetir, ahí vas a buscar múltiples opciones, varias respuestas, las más creativas posibles, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A ver, eh, ¿cuántas formas hay, por ejemplo, por ejemplo, a ver, en las zonas rurales, por ejemplo, de las sierras selvas, ¿no? No tenemos tuberías de agua y desagüe, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo hace la gente ya? ¿Cuántas soluciones puedes encontrar para poder acarrear el agua hasta la casa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hacen una especie de sistema con tubos, cañas, acarrean el agua con baldes, o sea, todas las soluciones posibles, no una, sino varias soluciones posibles. Ese es el pensamiento divergente, ¿ya? Que también tiene que ver con la creatividad, ¿ya? Un ejemplo más del pensamiento divergente. A ver, tenemos de repente la obra Romeo y Julieta. Ustedes la han leído, me imagino, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, ¿qué está pasando por el chat? A ver, tenemos la obra, le decía, Romeo y Julieta. Hay una pantalla verde, me están diciendo. A ver, Bustamante dice que sí se ve, Gutiérrez dice que también, pero Salvatierra me dice que no. A ver, vamos a ver a compartir pantalla, ya, no se preocupen. A ver, de nuevo, a ver. A ver, me dice por favor Salvatierra si se ve, hijo, ¿ya? ¿Ahora se ve? ¿Mejor? ¿Qué tal? A ver, por favor, me dices, ¿se ve ahora mejor? Hola. Sí, profesor. Mejor, ya, hijita. Gracias. Ya se ve mejor entonces. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, ¿ya? Según su dirección, el pensamiento se divide en convergente y divergente, ¿ya? Vamos a leer lo que aquí dice y vamos explicando, a ver.
En el pensamiento convergente dice, los procesos del pensamiento del sujeto se dirigen hacia la búsqueda de, esto subrayen, a una única respuesta frente a una situación problema. ¿Ya? Buscamos una única respuesta. ¿Ya? Entonces te vuelvo a repetir. Por ejemplo, entre A, B, C, D, E, tú no vas a marcar A y B, B y C, no, te vas a marcar una respuesta. ¿Ya? Te piden hallar el área de un triángulo, una respuesta. Todos los procedimientos apuntan a una respuesta precisa, concisa, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, en el pensamiento divergente, tú vas a buscar múltiples respuestas, las más creativas posibles, ¿ya? Sigamos, a ver, pensamiento convergente dice, la búsqueda de una única respuesta frente a una situación problema. Ahora, la respuesta a que se llega es considerada común o convencional, ya viene el término convergente también, convencional, y se apoya en las informaciones del pasado y del presente, ¿ya? Además, mira, de ser una única respuesta, esta es la más convencional, ¿ya? La más común, ¿ya? ¿De acuerdo? En cambio, en el pensamiento divergente, los procesos del pensamiento del sujeto se dirigen hacia la búsqueda de respuestas, en la plural, ¿ah? Soluciones nuevas y originales, por eso te dije creatividad, ¿ya? Soluciones varias, nuevas y originales, frente a una situación problema, ¿ya? Las soluciones a que se llegan se apoyan en la imaginación y además en la, a veces acá está, la creatividad del sujeto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el pensamiento convergente y el divergente, entonces, a ver... Ah, ya, ahora sí se ve, me están diciendo mejor. Ya, muy bien. Muchachos, de eso se trata entonces. Ya, vamos a poner un par de ejemplos más para entender esto, el pensamiento convergente y divergente. Ya, entonces, por ejemplo, te piden, ya vas a, a un centro comercial y hay, no sé, unos pantalones, ya. Te dicen que están, normalmente 129 soles, pero hay un 35% de respuesta. Ya, tú para hallar el porcentaje tienes ya un procedimiento, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Multiplicas por 35, divides entre 100, ya está. Pensamiento convergente, nada más. ¿Cuántas soluciones vas a encontrar? ¿Cuántas soluciones hay? ¿Cuántas respuestas hay? Una sola, pues, ¿no? El 35%, 129 es una respuesta única, ¿no? Generalmente aplicamos los métodos convencionales, ¿no? Los procedimientos que hemos aprendido en colegio para hallar el porcentaje. Ese es el pensamiento convergente, ¿ya? ¿De acuerdo? Buscar una sola respuesta, la más precisa. ¿De acuerdo? En cambio, el pensamiento divergente, ¿ya? Se aplica, repito, cuando vas a buscar varias respuestas, las más creativas posibles. Por ejemplo, a ver, supongamos, ¿ya? Ahora en invierno la ropa no seca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que poner más cordeles de repente, porque la ropa permanece más tiempo en el cordel. Muy bien, faltan cordeles, ya. A ver, ya. Es más, se ha roto uno todavía para colmo, ¿no? Ya, ¿cómo completamos los cordeles, por ejemplo? Entonces ahí viene el pensamiento divergente. No hay una, hay varias soluciones. De repente lo podemos hacer de soguilla, lo podemos hacer de un cable, de repente, ¿no? Un cable, ¿no? ¿Dónde o cómo lo adherimos a la pared, ¿no? Con un clavo, con un fierro, lo amarramos a la columna, ponemos un par de maderas o maderos, ¿ya? O sea, no hay una, sino varias soluciones, ¿ya? O te decía, por ejemplo, a ver, también en la creatividad, por ejemplo, cuando tú tienes que crear algo, pensamiento divergente, ¿ya? Por ejemplo, te decía, todos han leído la obra de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Bueno, el final es dramático, ¿no? Es bastante dramático, ¿ya? Son dos adolescentes, ¿no? Julieta creo que tenía 12 o 13, y Romeo 15 o 16. Sus familias se odiaban, su amor era imposible. Ella finge una treta, ¿no? Para poder huir con él, ¿no? Me tiene que llegar a ese extremo de querer huir, ¿no? Pero al final el, el heraldo que llevaba el comunicado no llega a tiempo y él cree que ella ha muerto de verdad, entonces él se mata, ella despierta, se da cuenta que él también está muerto, también se mata. Al final terminan muertos los dos, ¿ya? Es un final dramático, ¿ya? Dramático, triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Propio de diario El Trome, ¿no? Chibolos se matan por amor, ya está, listo. Entonces de repente a algunos no les gusta ese final, ¿no? Entonces pensamiento divergente. A ver, ahorita te propongo, a ver, imagínate, ¿ya? A ver, 4 finales diferentes para la obra de Romeo y Julieta. A ver, intenten chicos y me dicen, a ver, 4 finales diferentes para la obra de Romeo y Julieta. A ver, les escucho. A ver, ¿alguien? A ver, usen su pensamiento divergente, ¿ya? 4 finales diferentes para la obra de Romeo y Julieta. A ver, usen pensamiento divergente. Mira, y si encuentras más de 4, 5, 6, mejor todavía.
tienes más creatividad, o sea, tu pensamiento divergente es mejor todavía. A ver, los escucho, chicos, a ver, usan su pensamiento divergente, su imaginación, su creatividad. A ver, otros finales. ¿No escucho? ¿Nada? A ver, de repente por ahí alguien dice, ah, bueno, me imagino otro final, ¿no? Que bueno, al final sí se escapan los dos, ¿no? Enamorados, ¿no es cierto? Viven juntos, pero ahora viene el problema, pues. Ellos no saben, ¿no? Trabajar, ¿no? No saben mantenerse y terminan regresando a su casa, ¿no? Regresando a su casa, ¿no? Avergonzados, ¿no es cierto? Y ese es otro final ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro final más, de repente, no sé, pues seamos divergentes, creativos, a ver, ya, eh, Romeo, sale de closet, descubre que no le gustan las mujeres y se fuga con el primo de Julieta, por ejemplo, ¿no? O otro final así inesperado, divergente, a ver, no sé, ya, tienen hijos, pero Romeo no puede mantenerlos y Julieta le hace un juicio de alimentos a Romeo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y así por el estilo, ¿de acuerdo? Si alguien quería participar, a ver, alguien quería participar, creo, había prendido su micro. Ya no, ya no. Bueno, y así. Podemos imaginarnos ya diversos finales. Y ahí vamos a usar nuestro pensamiento divergente, nuestra creatividad, ya nuestra imaginación. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, muchachos. A ver, ¿cuántos usos, ya? Mira, este pensamiento divergente también, ¿ah? ¿Cuántos usos le podemos dar a ver, a un ladrillo, estos panderetas que tiene varios huecos, a ver, ¿cuántos usos le podemos dar? A ver, ¿quién me dice? A ver, ahí vas a usar tu pensamiento divergente, mira, no te pido una, sino varias soluciones. Te pido que uses tu creatividad, tu imaginación, eso es pensamiento divergente. Si alguno me dirá, yo lo usaría como un banquito para sentarme, no te dirá, lo parto en la mitad y como tiene agujeros lo uso como portalápices. Otro me dirá, no lo rompo y lo uso como tiza, ¿no? Para dibujar mundo en el piso y jugar mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro me dirá, no sé, que lo usa como pisapapeles, no sé. ¿Ya ves? Eso es pensamiento divergente, no una, sino varias soluciones las más creativas posibles. Listo, hasta ahí muchachos. A ver, ¿se entendió? ¿Ya? ¿Qué es el pensamiento convergente y qué es el pensamiento divergente? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren más ejemplos? Háganmelo saber, por favor. ¿Está claro? A ver, muchachos, los escucho. A ver, por el chat. Ah, mira, Becotrina tenía otra solución más, ¿no? Podría usarlo como macetero también. Claro, claro, ya. ¿Ves? Muy bien, ha hecho uso Cotrina de su pensamiento divergente, ¿no? Es más, hay una película que justamente se llama así, ¿no? Divergente, no sé si la han visto, ¿no? Divergente, que creo que luego tiene otra saga, ¿no? Que es Insurgente, ¿no? Me parece, ¿no? Divergente, ¿no? Justamente la protagonista piensa diferente. La mayoría tiene un pensamiento convencional nomás, ¿no? ¿No? Repite lo que le mandan, ¿no? O sea, se somete a lo que el status quo, el sistema le señala, ¿no? En cambio, esta personaje no, ella piensa diferente, es capaz de pensar con su propia cabeza, ¿no? Y quiere cambiar las cosas, ¿no? Bueno, en un primer momento porque siente que no encaja, pues, ¿no? O sea, que la quieren ubicar en un solo grupo, ¿no es cierto? Ella siente que no encaja, ¿no? Porque había grupos, ¿no? Entonces la mayoría normal. Entonces ya tú vas a ir a erudición, ya voy, pues listo. Tú vas a ir a osadía, ya voy, listo. Y así. Pero ella no, ¿no? Ella dice, yo puedo encajar en todos los grupos, ¿ah? Si me lo propongo, ¿no? O sea, ¿por qué no se encasillan, ¿no? Ella no quiere ser encasillada, ¿no es cierto? Es divergente, ¿no? ¿Ya? Bueno, solo que ahí aparece como que eso está en su ADN, ¿no? Bueno, en realidad el pensamiento divergente o creativo, chicos, no es tanto ADN, ¿no? Es algo que vamos desarrollando, ¿ya? En la medida que eh, nos informamos, en la medida que estudiamos, en la medida que nos culturizamos, pues, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos jovencitos que en la música dicen, a ver, ¿qué ritmos musicales te gustan? Y ellos dicen, ya, a ver, reggaetón, rock, cumbia, listo, no salen de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, alguien que conoce mucho más de música, tiene una variedad, ¿no? El rap, el bossa nova, el jazz, la salsa,
¿no es cierto? Ya tiene una variedad más amplia, ¿ves? O sea, tiene un pensamiento, por eso se llama divergente, tiene una gama más amplia de elecciones, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque conoce, pues. Porque si no conoces, ¿de dónde vas a elegir? Pues, ¿ya? Entonces la creatividad y la imaginación se fortalecen también con los conocimientos, con la cultura que tú vas adquiriendo, ¿de acuerdo? Listo, ya. Ahí lo vamos a dejar, a no ser que alguien tenga alguna duda. Ah, Chick, ya si ha visto la película, me dice, qué bueno, qué bueno. Ahí está. Ya, entonces el pensamiento divergente, no convencional. Ya digamos que el pensamiento convergente es el convencional, como piensa la mayoría. A ver, por ejemplo, ahí está, este otro ejemplo vamos a poner también, ¿no? A ver, hubo una serie muy popular en televisión, en HBO, que se llamaba Juego de Tronos, ¿no? A la gente le fascinaba la serie, ¿no? Hasta que terminó. Y sabes que cuando terminó la mayoría renegando, que no es el final que yo esperaba. Sí, es que su final fue divergente, poco convencional, ¿ya? Convergente y no de convencional, ¿ya? Fue poco convencional, fue divergente, ¿no? Porque, a ver, según el pensamiento convergente convencional, todos queremos un final feliz, pues, ¿no? Donde la reina Daenerys tenía que casarse con el, ¿no? ¿no? Con el protagonista, con el príncipe, o con el, ¿no? O, claro, con el verdadero heredero, ¿no? Entonces, todos estamos acostumbrados a esos finales así, tipo Hollywood, de final feliz, ¿no? En cambio, este pensamiento, este final fue divergente, inesperado, ¿ya? Ella se vuelve loca y él tiene que al final matarla, ¿no? Por el bienestar del pueblo, ¿no? Porque una reina loca iba a repetir la historia que había pasado antes. O sea, es un final divergente, diferente, no convencional o poco convencional, ¿ya? Lo convencional es lo que la mayoría piensa, ¿no? ¿De acuerdo? Lo divergente es lo creativo, ¿ya? Bueno, acá hay unas imágenes más para comprender, a veces las imágenes ayudan más, ¿ves? Mira, convergente, varias ideas, mira, estas flechas son ideas diversas, pero para buscar una única solución. No buscamos varias, sino una solución, es más la más precisa, la que encaje mejor, si tú quieres, ¿no? En cambio, acá tenemos el pensamiento divergente, donde hay matices y diferentes respuestas, ¿no? Y tiene que ver con la creatividad, además, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, los artistas, ¿no? Buscan no una, sino múltiples formas de representar la realidad, ¿no? Tenemos el puntillismo, el cubismo, el expresionismo, el realismo, todos reflejan la realidad o la representan, pero de diferentes maneras, ¿ves? En el arte se nota la divergencia, por ejemplo, divergencia. O en música, por ejemplo, sonidos diferentes, ¿no? Nunca antes escuchados, ¿no? Es divergente, creatividad. Listo. Ahora vamos a ver la segunda clasificación, ¿ya? El pensamiento según su coherencia, ¿ya? El pensamiento según su coherencia puede ser lógico o no lógico, ¿ya? Al no lógico también se le llama ilógico, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? No lógico o ilógico, ¿ya? Muy bien, esta clasificación resalta el fundamento lógico racional de nuestros procesos y productos del pensamiento. A ver, ¿ya? A ver, tenemos, te repito, el pensamiento lógico y el no lógico. ¿Ya, muchachos? El pensamiento lógico es aquel que se fundamenta en principios o leyes que rigen la realidad objetiva, ¿ya? Principios, leyes, porque existen leyes que el hombre y la ciencia han descubierto. El pensamiento lógico se basa en esos principios o leyes, ¿ya? En cambio, el pensamiento no lógico, ¿en qué se va a basar? ¿Ya? Dice, actividad y productos del pensar se fundamentan, dice, en las fantasías, prejuicios, imaginación del sujeto. Acá yo se he puesto creencias, ¿no? Ya creencias también se basan en las creencias también, ¿ya? A ver, te voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de pensamiento lógico y no lógico, ¿ya? A ver, por ejemplo, pensamiento lógico se basa, te decía, en las leyes de la realidad objetiva, ¿ya? Por ejemplo, si tú no estudias, no prestas atención a la clase y no estudias, lo lógico es que vas a sacar bajas notas, ¿no es cierto? En el examen vas a tener un puntaje, pues, reducido, ¿no es cierto? Ya, eso es lógico, ¿sí? Claro, pues, porque las ideas no caen del cielo, ¿no es cierto? Las ideas que tú tienes, ¿no es cierto?, son producto de prestar atención a la clase y de estudiar, leer, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya, eso es lo lógico, ¿ya? En cambio, el pensamiento no lógico es creer que te va mal en un examen por la mala suerte, ¿no? Entonces, muchos, sin darse cuenta, tienen pensamiento no lógico cuando, por ejemplo, dicen, le escucho a algún alumno hablar así, ¿no? Pucha, hoy qué salado. Un puntito más y aprobaba, o sea, sacó 10, ¿no?
puntito y aprobaba con 11, ¿no? Y él dice, pucha, qué salado. O sea, no aprobó, según él, por salado. Eso es creencia, por ejemplo, ese pensamiento no lógico, por ejemplo. O sea, salado, o sea, por mala suerte no has aprobado. Eso no es lógico. Entonces te vayas con ruda o traes tu pate conejo y apruebas la próxima. No, eso no es lógico, ¿ya? Vuelvo a repetir, lo lógico sería pensar que si jalaste es porque no te has esforzado lo suficiente. Eso es lo lógico, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros ejemplos más, ¿ya? Pensamiento lógico, por ejemplo, ¿ya? Si por ejemplo, en la vida, a ver, por ejemplo, te va bien, ¿no? Ya ingresaste a una universidad, eres profesional, ¿no? Tienes una familia, ¿ya? Todo te ha costado mucho esfuerzo. Eso es lo lógico, y esto es producto de tu esfuerzo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Donde incluso la pasaste difícil a veces, ¿ya? En cambio, el pensamiento no lógico es creer, ¿ya? Que tu vida no está determinada por tu esfuerzo, sino que tu vida depende del lugar o posicionamiento de los astros, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la creencia de los signos zodiacales, pues, ¿no? Que por haber nacido en abril o mayo eres Géminis y tu destino es este u otro, ¿no? O que por haber nacido en noviembre eres Escorpio y tu personalidad es así, ¿no? Eres ¿no? Violento, agresivo. No, 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 o sea si tu personalidad, por ejemplo, no tiene que ver con la posición de las estrellas, de los astros, ¿ya? Como dice la astrología, esa es una creencia, ese pensamiento no lógico. No, 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 no. Tu personalidad, tu comportamiento tiene que ver con las experiencias de vida que has tenido, ¿no? Con la infancia que has tenido, con el tipo de familia que has tenido, con el tipo de vida que has tenido, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, tu pensamiento lógico, repito, se basa en las leyes que rigen la realidad, en lo que el hombre y las ciencias han descubierto. En cambio, el pensamiento no lógico se basa en fantasías, creencias, prejuicios, imaginación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Me acuerdo que hace años conocí a propósito de este último ejemplo, ¿no? Una señora, ¿no? Joven, ¿no? Madre soltera, joven. Y cuando se enteró que yo era psicólogo, bueno, pasa lo que muchas veces me ocurre, ¿no? La gente se acerca a contarme sus problemas, ¿no? Ella se acercó y me dijo, ¿usted es psicólogo? Yo sabía lo que se venía ya, ¿no? Pero bueno, hay que mantener el humor y también hay que tener empatía también, pues, ¿no? Hay que entender que tienen preocupaciones también, ¿no? Y me comentó que tenía un hijito de 5 años que era, ¿no? Hiperactivo, era malcriado, le hacía berrinches, no le hacía caso. Ella me contaba eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y antes que yo responda nada, ¿no? Porque me estaba preguntando supuestamente por qué es así el niño, ella me da su parecer y ella me dice, yo creo que es así porque él es Tauro, igual que su papá, me dice así, ¿no? Mira, entonces el pensamiento que ella tiene es pensamiento no lógico porque se basa en creencias, ¿no? Bueno, yo procedí a explicarle algunas cosas, ¿no? Bueno, usando mi pensamiento lógico, ¿no? Basado en las leyes de la ciencia y la realidad, ¿no? Por ejemplo, la psicología que dice, si un muchacho, por ejemplo, te hace berrinches, ya no es porque tenga, pues, no es porque sea Tauro, ya, no, sino que eso se debe seguramente a que ella, sin darse cuenta, le refuerza esa conducta, ¿no? Y comenzamos a conversar, ¿de acuerdo? Ya, por ejemplo, cuando él pide algo, ya, y usted no le da, ¿qué ocurre? Ah, él grita, ya, ¿y usted qué hace? No le hago caso. Luego, ¿qué ocurre? Se tira al piso, y al final, ¿qué hace usted? Le compro. Entonces, ese es el tema, pues usted está reforzando esas conductas. No tiene nada que ver con que sea Tauro, sino que usted lo refuerza, pues. Si usted cede, entonces él dice, bueno, así se logran las cosas, ¿no? Gritando, chillando, al final así se logran las cosas, pues. ¿Ya? Ese es el pensamiento lógico. Versus el pensamiento no lógico, creer que el chico hace berrinches porque es de Tauro y tiene carácter fuerte, ¿no? O sea, no es así. ¿De acuerdo? Y así, podemos poner un montón de ejemplos, ¿ya? De pensamiento lógico, que es aquel que se basa en las leyes que rigen la realidad, ¿no? En la ciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? En razonamientos, ¿ya? Coherentes, ¿ya? Mientras que el pensamiento no lógico se basa o se fundamenta en fantasías, prejuicios, ¿no? Por ejemplo, a ver, me ha ido mal hoy día porque se me cruzó un gato negro. Eso es pensamiento no lógico. ¿Qué tiene que ver el pobre gatito, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser negro? ¿No? Entonces, si te cruza un gato blanco, todo te va bien. Y si es uno plomo, más o menos. O sea, ¿cómo es la idea? No hay lógica ahí, ¿no? Porque se basa en las creencias, no hay una coherencia, ¿me entiendes? Porque se basa en creencias, ¿ya? Mira, y donde incluso hay hasta prejuicios racistas, incluso, ¿no? De pretender que todo lo negro es malo y lo blanco es bueno, hermoso, ¿no es cierto? ¿Ya? El pensamiento lógico
repito, basarse en las leyes de la realidad, de las ciencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si te ha ido mal es porque has hecho las cosas mal, ¿no? No sé, por ejemplo, esto de hacer las cosas a última hora, con retraso, generan que todo te salga mal, pues, ¿no es cierto? O una cadena de cosas, ¿no? Malas, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, a ver, a mí me pasó alguna vez también como a todos seguramente, ¿no? Salí tarde de casa, ya por estar toda apurado me olvidé mis llaves, ¿no es cierto? Bajando del micro se me cayó la laptop, ¿no es cierto? Llegué tarde al trabajo, ¿no? Estaba de mal humor, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Entonces una seguidilla de cosas ocurren a veces, ¿no? Pero todo partiendo de que de hacer las cosas a última hora, eso es pensar de manera lógica, ¿no? El pensamiento no lógico sería usar la superstición, pues, ¿no? Que se me cruzó un gato negro, que me levanté con el pie izquierdo, o no sé, ¿de acuerdo? ¿Ya? O que tiene que ver aquí el posicionamiento de los astros, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el pensamiento lógico y el no lógico? A ver, me dicen si está claro, por favor. A ver, muchachos, ¿se entendió? Todo claro, profesor. Acá, gracias, gracias, hijo. Gracias, Luque. Muy bien. ¿Ya? Entonces hay que usar el pensamiento lógico y dejar el pensamiento no lógico de lado. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahorita pues estaba escuchando en la mañana las noticias, ¿no? Entonces ya están diciendo que por culpa del canciller que renunció, ¿no? Béjar, la llegada de las vacunas se, se van a retrasar, ¿no? Entonces un médico les contesta, ¿no? Usando el pensamiento lógico, le dice, a ver, mira, los mismos que dijeron, o sea, lo del Partido Morado, ¿no? Porque ha gobernado hasta hace poco Sagasti, ¿no? Los mismos que dijeron, ¿no? Que ya tenemos, ¿no? Más de 40 millones de vacunas, ¿no es cierto? Para toda la población, ¿no? O sea, ¿no? O sea ya está el contrato, se lo están trayendo poco a poco, ¿no es cierto? Ya. Esos mismos ahora dicen que va a faltar vacunas. O sea, eso es incoherente, es ilógico, pues, no tiene sentido, ¿no? Así es, le explicaba. Además le decía, además, no es el canciller solito el que hace esos trámites, ¿no? Hay viceministros, hay técnicos, o sea, quienes están haciendo el trámite, la compra y le hacen el seguimiento a la compra, al contrato, o sea, y esa gente sigue trabajando, ¿no? Más allá de que esté este canciller u otro les explicaba, ¿no? ¿Ves? Pero mira cómo la prensa quiere introducir, ¿no es cierto?, el pensamiento no lógico, decir que por culpa de él, ¿no? Lo mismo con el tema del dólar también, ¿no es cierto? Que hay que averiguar que es un tema, por ejemplo, un fenómeno que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Ya, bueno, ahí también hay que usar el pensamiento lógico, ¿ya? Y dejar de lado el pensamiento no lógico, ¿no? O también cuando a veces la prensa, por ejemplo, te dice, ¿no? De una manera simplona, ¿no? Te saca titulares así sensacionalistas como este, ¿no? A ver, ¿no? Chico de 12 años se mató porque no le compraron su juego Dota, ¿no? O no le compraron su videojuego, su, no sé, Xbox, no, ya no le compraron y se mató, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice, o de repente te otro titular, ¿no? Esposo mató a la esposa porque no le preparó su ají, ¿no? Entonces tú dices, pucha, que la gente está tan loca. No, pues, o sea, eso es ilógico, ¿no? Tú tienes que averiguar lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, este tipo que mató a la mujer, él ya sufría de trastornos ya, ¿no es cierto? De celotipia, tenía un historial ya de violento, o sea, no es que por el ají, no, había otros problemas ya, ¿ya? De repente esa situación problemática, ella le discutió esa vez seguramente y esa discusión ya le llevó a catalizar, pero todo lo que había estado ocurriendo antes ya las agresiones venían desde antes, ya el hombre era agresivo, ya tenía problemas desde antes, ya, ¿no es cierto? ¿Ves? Igual, el chiquito que se mata porque no le compraron su Xbox, ¿no es cierto? Para llegar a tal punto, ya él tenía antes un historial de depresión, ya tenía problemas en el colegio, que los chiquitos se burlaban. O sea, lo que trato de decir es que si tú usas tu lógica, vas a ver que las cosas no son así de simplonas, ¿no? Sino que hay todo un conjunto de antecedentes atrás, ¿no? Este último evento puede ser la gota que derrama el vaso, pero no es la causa, pues no es como la prensa te la pinta, ¿no? Que esa es la causa, ¿no? O sea, la mató porque no le preparó así. La gente, ¡oh, qué locazo! Dice, no. La mató porque el tipo ya tenía problemas de más antes, ¿no? Ya la maltrataba, ya la golpeaba. Ella, un día cansada de tanto maltrato, le respondió, ¿no? Y mira lo que ocurrió. O sea, la mató porque ella se armó de valor y le respondió, ¿no es cierto? ¿Ya? Después, por eso muchas mujeres no responden, hasta se dejan golpear, ¿no es cierto? Para evitar justamente eso, ¿no? Es lo que a muchas mujeres les pasa, ¿no?
La violencia machista es algo muy, muy fuerte en el Perú, ¿no? ¿Ves? Pero se trata de eso, usar el pensamiento lógico, ¿ya? No basarse en los prejuicios, ¿ya? No basarse en los prejuicios, en la imaginación, en la fantasía, ¿ya? No reducir los problemas y hacerlos tan simplones, ¿de acuerdo? Listo, sigamos. Vamos a hablar a las funciones del pensamiento, ¿ya? Ya te había dicho ya que pensar ya significa representarte la realidad de manera general y abstracta, empezando por conceptuar, que es formar conceptos, luego vamos a ver juzgar, que es formar juicios, y finalmente razonar, que es formar o hacer razonamientos, ¿ya? Veamos primero qué cosa es conceptuar. Bueno, es formar conceptos, pues profesor, muy bien. Conceptuar es el proceso por el cual se realiza la formación de conceptos. Ahora, para realizar la formación de conceptos, tú vas a utilizar primordial o principalmente dos operaciones de pensamiento. ¿Te acuerdas de las operaciones de pensamiento que vimos la semana pasada? Ya, vamos a hacer dos, ¿ya? Principalmente la abstracción y la generalización. Acuérdate de esto, ¿ah? ¿Ya? Hay una pregunta sobre esto, no sé si en el temático o la domiciliaria. Acuérdate de esto, ¿ya? Para formar conceptos utilizamos primordialmente dos operaciones del pensamiento, abstracción y generalización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para formar el concepto hombre, ¿ya? El concepto hombre, ya ese es un concepto, ¿no? Ya no hablo de Juan Pérez en particular, ¿no? O de Kevin, no, no, hablo en general, hombre, hombre, ¿ya? Para formar, ese es un concepto, ¿no? ¿No? Son definiciones generales, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo voy a usar la abstracción, ¿te acuerdas? Dejo de lado lo secundario y me quedo con lo esencial. Lo secundario, ¿ya? El color de piel, por ejemplo. Eso no determina que seas más o menos hombre, ¿no? Si eres negro, blanco, amarillo, cobrizo, no importa nada. La talla tampoco interesa, ¿ya? Si mides 1,20 o 2 metros 20, igual, sigue siendo más. Lo dejo de lado, lo secundario, esa es abstracción. Y me quedo con lo esencial, ¿ya? Pero que además eso esencial, ¿no? Lo tengan todos, pues también uso la generalización también, pues, ¿no es cierto? Porque es esencial, a ver, este hombre tiene en particular que tiene 6 dedos en un pie, eso sí es particular, pues, ¿no? Es esencial en ese hombre, pero no lo tienen todos. Entonces yo para formar conceptos tengo que usar ambos, abstracción y generalización. Pero, por ejemplo, aquí tiene el hombre esencialmente su capacidad racional, usa la razón, cosa que los animalitos no. ¿Ya? Y lo usan todos, sí, generalización, todos los humanos, ¿ya? ¿Ves? Así, usando abstracción y generalización es que yo puedo formar conceptos, ¿ya? Pues acá tenemos un ejemplo, ¿ya? A ver, él escucha en la radio que dicen rojo, sabor ligeramente azucarado, o sea, dulce, ¿no es cierto? De forma globosa, globosa, redonda, circular, ¿no? ¿De acuerdo? Y además es un vegetal. Ya, me dan estas características esenciales y generales, ¿ya? Abstracción y generalización. Entonces el Señor dice, con esas características, eso es una manzana, manzana, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos manzana? Justamente así, con esas características. La manzana es un vegetal o fruto, ¿no? De forma globosa, redonda, ligeramente dulce y además generalmente, ya no siempre, de color rojo, ¿no? Porque también puede ser verde a veces, ¿no? O amarilla, ¿no? ¿De acuerdo? Así se forman los conceptos, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, yo quiero formar el concepto botella, abstracción, ¿ya? Plástico, vidrio, el material no importa, ¿ya? No hay varios materiales. El tamaño tampoco. ¿Qué tiene de esencial? Su capacidad para este, eh, contener líquidos, ¿no? Pero un vaso, una jarra también, pero la botella además tiene pico, ¿no? Y tiene tapa, ya, y así defino botella, ya, y así voy formando conceptos, ¿ya? Botella, ¿de acuerdo? El concepto mortal, mortal quiere decir que no somos eternos, ¿no? ¿Ya? Las cosas tienen su, o los humanos, los animales, las plantas, tenemos, o sea, en general los seres vivos, ¿no? Son mortales porque tienen su inicio y su final, ¿no? Nacen y mueren, perecen, ¿no es cierto? Eso es mortal. Y así sigo formando conceptos, 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 ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver juzgar, chicos. ¿Y qué cosa es juzgar? Juzgar es formar juicios, pues. Si conceptual es formar conceptos, juzgar es formar juicios. Muy bien. Acá dice, ¿ves? Proceso por el cual se realiza la formación de juicios. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Pero ¿cómo formamos juicios? A ver.
Los conceptos se formaban a través de las operaciones de abstracción y generalización. ¿Y el juicio cómo se forma? Chicos, el juicio se forma relacionando conceptos, ¿ya? El juicio se forma relacionando conceptos. A ver qué dice acá. El juicio es un producto de pensar que establece una relación, ¿ya ves?, entre conceptos, ¿ya? Y vamos a formar con estos dos o más conceptos, ¿no es cierto?, expresiones aseverativas. ¿Qué cosa es aseverar? Afirmar o negar algo, ¿ya? Te voy a poner un par de ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace un rato formamos acá conceptos. El concepto hombre, el concepto manzana, el concepto botella, el concepto mortal, ¿ya? Listo. Ahora, para formar juicios, acabo de decir, yo voy a relacionar conceptos. A ver, por ejemplo, relaciono dos conceptos, el concepto hombre y el concepto mortal, ¿ya? Y así formo un juicio, que es, repito, una afirmación aseverativa, o sea, donde yo afirmo o niego algo. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, los hombres son mortales. Ya veis, ya formé un juicio ya, que es una afirmación, pues, ¿no? Que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Los hombres son mortales, ¿ves? ¿Cómo lo he hecho? Relacionando los dos conceptos. Hombres mortales. ¿Ves? ¿Ya? Afirmo. O también puedo negar, ¿no? Ningún hombre es inmortal. ¿Ves? Ningún hombre es inmortal. ¿Ya ves? Entonces, afirmo, niego. Esos son juicios, ¿ya? Esos son juicios, ¿ya? ¿De acuerdo? O puedo también decir, a ver, ya, las manzanas son frutos de un árbol, por ejemplo. Me estoy relacionando manzana, el concepto árbol, por ejemplo. ¿Ya? Las manzanas son fruto de un árbol, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Así yo formo juicios entonces. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más dice acá? Los juicios se relacionan con la realidad a partir del cual se afirma que algunos tendrán la cualidad de ser verdaderos o falsos. Claro, entonces es lo que te acabo de decir, pues, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, juzgar es formar juicios. ¿Cómo se forman juicios? Relacionando dos conceptos o más, ¿ya? Y formando una expresión aseverativa, donde yo afirmo o niego algo, ¿ya? Además, estos juicios, estas aseveraciones pueden ser verdaderas o falsas según se basen en la realidad, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, eso es verdad, se puede comprobar en la realidad. Pero si digo todos los hombres son inmortales, eso es falso, se puede comprobar en la realidad. ¿No? A ver, dime, ¿dónde hay un hombre inmortal? Todos nos morimos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, ay, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí que el hombre dice, tiene dos conceptos, ¿ah? Mira, rosa y planta. Rosa y planta son dos conceptos, el concepto rosa y el concepto planta. Y él los va a relacionar para formar un juicio. La rosa es una planta. ¿Ves? ¿Ya? Así forma él el concepto. Perdón, así forma él el juicio. ¿Ya? El juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, a ver, se entendió que es conceptuar, formar conceptos a través de la abstracción y la generalización, y juicio, y juzgar, que es formar juicios relacionando conceptos para formar una expresión aseverativa, ¿no? Una oración donde yo afirmo o niego algo, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Hay muchachos? ¿Está claro? ¿Qué es juzgar y qué es conceptuar? ¿Sí? A ver, me dicen, por favor. Todo claro, profe. De acuerdo, gracias. Y ahora llegamos a razonar. ¿Ya? Razonar es formar razonamientos. ¿Y cómo hago razonamientos? Mira, si formaba juicios relacionando conceptos, yo formo razonamientos relacionando juicios, varios juicios. ¿Ya? A ver, dice acá. Es el proceso por el cual se realiza la formación de razonamiento. Es razonar, ¿ya? Formar razonamiento. ¿Y cómo se hace eso? Es producto de pensar que está formado por uno o más juicios, llamados premisas, para llegar a otro juicio llamado conclusión. ¿Ya? Repito, ¿ya? Entonces voy a relacionar juicios, ¿ya? Juicios llamados premisas para llegar a otro juicio llamado conclusión. A ver, por ejemplo, a ver, mira, un ejemplo de razonamiento, ¿ya? Yo te contaba, ¿no? Que por ejemplo yo de niño, ¿no? Y que un vecino falleció, ¿no? Entonces yo pregunté a mi mamá por qué falleció. Mi mamá me dijo, ha fallecido porque ya es viejito. O sea, los viejitos se mueren, sí. Entonces yo razoné luego. Entonces, cuando yo sea viejito, ¿también me voy a morir? Sí, me dijo mi mamá. ¡Oh! Entendí la muerte por primera vez, ¿no? Y que los hombres éramos mortales, pues, ¿ya? Ese es un razonamiento, ¿ya? Entonces, partí de premisas, ¿no? A ver,
todos los ancianos mueren. Ese es un, ya todos los ancianos, ya, o sea, a cierta edad ya todos los hombres morimos, ¿no? De ancianos, de viejitos, como decía, ya así pensaba yo. Ya, luego, algún día yo también voy a ser viejito, ¿no es cierto? Es la segunda premisa. Y de esas dos premisas yo llego a una conclusión. Ergo, entonces, por lo tanto, yo también voy a morir. ¿Te das cuenta? Eso es razonamiento, ¿ya? Otro ejemplo de razonamiento, a ver, ¿ya? Todos los perros ladran, ¿ya? Firulais es un perro. Por lo tanto, ¿ya? Firulais, si no ladra todavía, va a ladrar, pues, ¿de acuerdo? Va a ladrar en algún momento, ¿no es cierto? Ese es un razonamiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Yo parto de una o varias premisas que son al final juicios, ¿no? Para llegar a otro juicio llamado conclusión. Ya por eso decía que razonar es relacionar juicios, ¿ya? Donde parto de uno o varios juicios llamados premisas para llegar a otro juicio llamada conclusión. Ese es razonar, ¿ya? Ahora, chicos, hay dos tipos, o perdón, tres tipos de razonamiento: inductivo, ¿ya? Deductivo y analógico, ¿ya? A ver, primero, el inductivo, ¿ya? Es aquel que parte de juicios particulares para llegar a un juicio de carácter general, ¿ya? Mira, parte de lo particular a lo general, ¿ya? Y por esa razón su conclusión es solamente probable. En la conclusión vamos a decir probablemente esto, probablemente aquello, ¿ya? Entonces, mira, veamos un ejemplo, ¿ya? Donde se parte de lo particular y se llega a lo general, ¿ya? Casos particulares. Mira, Juan Carlos es profesor de un colegio que se llama San Valentín, ¿ya? Y es estudioso este profe, ¿ya? Iván también es profesor de Colegio San Valentín, es estudioso. Valentín también trabaja en es profesor de Colegio San Valentín, es estudioso. Daniel es profesor del Colegio San Valentín, es valioso. Entonces, de todas estas afirmaciones particulares llegamos a una generalización. Entonces, probablemente todos los profesores de San Valentín son estudiosos. ¿Ves? Ese es el razonamiento inductivo, de lo particular a lo general, ¿ya? Un ejemplo más sencillito, ¿ya? A ver, yo veo, ¿ya? No sé, a ver, en el Perú que un cuervo es negro, ¿ya? Viajo a Colombia y veo que un cuervo es negro. Me voy a Estados Unidos, veo que un cuervo es negro. Viajo a Francia y veo que un cuervo es negro. ¿Ya? Mira, de uno en uno lo sigo viendo, ¿ya? Casos particulares, y llego a lo general. Conclusión, probablemente todos los cuervos son negros. Es probablemente. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento inductivo, de lo particular a lo general. ¿Ya? Y la conclusión es probable. ¿Por qué digo probablemente? Porque yo no he visto a todos los cuervos del mundo, ¿sí? Por eso digo probablemente. Porque no he visto a todos los cuervos del mundo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Igual, no sé, veo un delfín que realiza trucos y denota inteligencia. Otro delfín que es inteligente, entonces yo al final concluyo, probablemente todos los delfines son inteligentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y uso el término probablemente porque, repito, yo no he visto a todos y a veces caemos en el riesgo de el prejuicio, pues, ¿no? Por ejemplo, una chica dice, ya, a ver, a mi tía le engañó su esposo, a mi mamá le engañó mi papá, a mi amiga le engañó el enamorado. Entonces ella concluye, probablemente todos los hombres son infieles. Es probablemente nomás, ¿no? Porque ella no conoce. Es más, aquí necesitarías más ejemplos, ¿no? Que si no caes en el ejemplo, en el caso, perdón, en el riesgo del prejuicio, ¿ya? A ver, entonces, razonamiento inductivo, partir de lo particular, ¿ya? Casos particulares, y llegar a una conclusión general, generalizar ya, ¿ya? Pero, por eso decimos que la conclusión es solamente probable. Ya usamos así este término, probablemente, de repente, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. A ver, algunos están participando, creo. Al razonamiento también se le conoce como inferencia. Ya Cotrina está preguntando con qué otro nombre se le conoce. En lógica, al razonamiento le llamamos inferencia. ¿Ya, hija? ¿Ya? Bueno, inferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inferimos. ¿Ya? De las premisas inferimos una conclusión. ¿Ya? Pero ahorita siéntate en esto. Este es el inductivo, ¿eh? De lo particular a lo general. ¿Ya? Porque el deductivo es lo contrario. El razonamiento deductivo, al contrario, se parte de lo general. Mira, es aquel que parte de lo general para llegar a una conclusión de carácter particular. ¿Ya? Y en este caso, la conclusión ya no es probable, sino acá es necesaria, obligatoria, no puede ser de otra manera. Por ejemplo, me aparto de lo general, hablo de todos los humanos, ¿ya? Los humanos son mamíferos, todos. Juan es un, ahora voy a un caso particular, Juan es humano.
Y entonces yo concluyo, Juan es mamífero. Y acá no es que probablemente, de repente, a lo mejor no, obligatoriamente, porque si no, no sería humano, pues. Claro, no sería humano, Juan, si no. ¿Me entiendes? Ya, ese es el razonamiento deductivo. No te olvides, ¿ah? De lo general a lo particular y la conclusión además es necesaria, obligatoria. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, ¿ya? A ver, todos los seres humanos son racionales, ¿ya? Pedro es un ser humano, por lo tanto, Pedro es racional obligatoriamente, ¿ya? Todas las gallinas son aves, gallinas son aves, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, supongamos, a ver, Clotilde es una gallina, probablemente, no probablemente, necesariamente, perdón, ella también es ave, necesaria, obligatoriamente, no hay otra, ¿ya? Ese es el razonamiento deductivo. De lo general voy a lo particular. ¿De acuerdo? ¿Ya? O como te decía hace un rato, ¿no? Todos los perros ladran, ¿no es cierto? Firulais es un perro. Entonces, necesariamente, en algún momento Firulais también va a ladrar. No lo he hecho hasta ahora porque te es cachorrito, pero en algún momento va a ladrar también. ¿Ya? Ese es el razonamiento deductivo. De lo general a lo particular y conclusiones necesarias, obligatorias. Finalmente tenemos el razonamiento analógico, ¿ya? Es un tipo de razonamiento basado, dice, en comparaciones, o sea, en semejanzas y diferencias, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué se parece el ojo y la oreja? En que ambos son órganos sensoriales. Ese es el razonamiento analógico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Establecer lo común, semejanzas, o también establecer diferencias, ¿ya? Ya, bueno, eso tiene como un plus. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Sobre todo sobre razonamiento inductivo y deductivo. Está claro que ese razonamiento y en sus variantes, inductivo y deductivo, ¿está todo claro? A ver, me dicen por favor. ¿O tiene alguna duda? Ya. A ver, ¿qué dicen en el chat? Todo claro, me dice. Listo. Muy bien. Ya. Ahora, gracias, Cotrina. Ahora vamos a desarrollar juntos la dirigida, ¿ya? La dirigida. A ver, quiero su participación, ¿ah? A ver, según su dirección, a ver, ¿quién se acuerda? El pensamiento puede ser, a ver, ¿cuál es su respuesta, por favor? La pregunta uno. Según su dirección, el pensamiento puede ser, a ver, ¿quién dice? Convergente y divergente. Muy bien, Luque. ¿Convergente o divergente? Ese es según su dirección. Muy bien. Ahora, según su coherencia, el pensamiento puede ser... Lógico y no lógico. Exacto, muy bien. ¿Lógico o no lógico? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Coherente o no coherente? Pues, ¿no? A veces decimos cada cosa, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver, como te decía, por ejemplo, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué tiene que ver la posición de los astros con tu personalidad? ¿O qué tiene que ver un gato negro con tu suerte o con que te vayan bien las cosas? No tiene sentido, no tiene coherencia, ¿no? Entonces tenemos por eso, según la coherencia, pensamiento lógico basado en las leyes de la realidad y el pensamiento no lógico basado en creencias. Muy bien, entonces en la 1 la respuesta es la A y en la 2 la respuesta es D. Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, me pica la mano, por lo tanto hoy tendré dinero. Se presenta un pensamiento, a ver quién me dice. Ilógico. Ilógico o también llamado no lógico, ¿no? Ya es lo mismo, ¿ya? No lógico o ilógico, ¿no es cierto? Porque esto se basa en las supersticiones, pues, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso, no es cierto? ¿Ya? Muy bien, como dicen a veces los chistosos en la calle, ¿no? Y si te pica, no sé, el pie que tienes, hongos, dice así, ¿no? Bueno, ya muchachos. Pero, profe, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué nos pica la mano? Puede haber varias explicaciones, ¿no? Efectivamente, desde hongos hasta algún problema circulatorio, ¿no? Hay otras explicaciones lógicas, ¿ya? Pero no, pues la gente tiene siempre supersticiones, creencias, ¿no? ¿Ya? Que además los medios de comunicación refuerzan, ¿no? Yo no sé por qué constantemente, por ejemplo, invitaban a este profeta de América, no sé cómo se llama el tipo, bueno, o llaman a otros brujos, brujitas, que pochita, que hajimi, que no sé qué cosa. ¿No?
Los mismos que dueños de los canales no creen en eso, pero mira, llaman, ¿no? Porque dicen, creen, ellos hablan así, ¿no? Que la masa bruta, la masa boba, creen esas cosas, pues, ¿no? Bueno, ya está, ¿cierto? Un tiempo trabajé en consultorio psicológico, ¿ya? Y tenía gente, ¿ya? Poca, pero venía la gente, ¿ya? Cerca donde estaba yo, alguien, un boliviano, ¿ya? Chamán, ¿ya? Les pasaba quirquincho, ¿no? O sea, así como acá se pasa cuy, ellos pasan quirquincho. Quirquincho es un animalito, ¿no? Parecido al armadillo, ¿ya? Oye, una colaza, me di cuenta como la gente en su mayoría, aquí en el Perú, tiene pensamiento no lógico y lógico, ¿no? Se creen que todos sus problemas se van a resolver cuando te pasen el quirquincho, ¿no? Imagínate, ¿no? O el cuy, ¿no? Así es. Bueno, 4. Si no estudio, entonces no va a aprobar el examen. Se presenta un pensamiento, a ver quién me dice. Lógico. Lógico. Eso es lógico, pues, ¿no es cierto? Claro, es lógico, es obvio, ¿no? Racional, ¿no? Muy bien, a ver por el chat, ¿alguien está preguntando algo o respondiendo algo? Ah, están respondiendo por el chat. Salvatierra, Rivera, Pariorna respondió varias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Si usan el micrófono, mucho mejor para no estar saliendo de compartir pantalla, muchachos. Si tienen un problema con los micrófonos, sí, no hay problema, pues. Ya, 5. Cada vez que se ha creado un artefacto que no había antes, se ha usado un pensamiento. A ver quién me dice. Claro. Divergente, ¿ya? Porque el pensamiento divergente, te dije, tiene que ver con la creatividad, ¿ya? Y para crear un artefacto nuevo implica creatividad, pues, ¿ya? Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Estas, ¿no es cierto? Bueno, así, al menos las personales, ¿no? Cuando yo estaba en quinto de secundaria, ¿no? Llegaron aquí al Perú las primeras, ¿no? Wow, y era complicado manejarlas, ¿sabes? Porque tenían un sistema de OS, ¿no? O sea, no había mouse, ¿ah? No había ventanas, ¿no? Tienes que aprenderte de memoria las claves, ¿no? Los comandos, ¿no? Que eran claves, ¿no? Ya era, no había casi imágenes, eran más bien letras nomás que aparecían, ¿no? O sea, en la pantalla. Bueno, al menos en el colegio donde estaba yo, ¿no? Así es, ¿no? Igual no existían los celulares, ¿no? Todos los teléfonos tenían cable, ¿no? No podía haber teléfono sin cable, o sea, un teléfono portátil, el celular, no había los microondas, ¿no? En mi época, ¿no? Cuando yo era chico, no existían los hornos, microondas, por ejemplo, y así, ¿ya? Estos artefactos se han ido creando después, ¿no? Como producto del uso del pensamiento divergente, que está relacionado con la creatividad, ¿no? O sea, pensar de manera diferente, ya ese es divergente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que muchos de los artefactos han sido utilizados, ¿no? A raíz de tecnología militar, ¿sí? Desgraciadamente, chicos, en lo que más se invierte es en la investigación militar. Los países, las potencias sobre todo, invierten mucho dinero en cómo matarse mejor, ¿no? Cómo crear bombas más poderosas, ¿no? Sistemas de vigilancia más poderosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego otros van a aplicar esto a diversos campos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la tomografía, ¿no es cierto?, se creó primero para vigilar a la persona, o sea, para saber qué está pasando detrás de esta pared, ¿no? Los rayos X no bastaban ya. Entonces, ¿ya? Esa tecnología que se usa ahora para tomografía era primero para de uso militar, ¿no? Y luego se utilizó, a alguien se le ocurrió, y esto lo puedo hacer en la medicina, pues si me permite ver qué hay detrás del muro, también me puede permitir ver qué hay detrás del cráneo, del hueso, ¿no? Y poder ver qué pasa en el cerebro, por ejemplo, o en el resto del cuerpo, ¿no? ¿Ves? Ese pensamiento divergente, ¿ya? Darle otra utilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, sigamos. 6. Para formar conceptos se usan principalmente las operaciones del pensamiento llamadas, a ver quién se acuerda. Conceptores, formar conceptos, ¿no? Ahora, para formarlos utilizo dos operaciones del pensamiento, ¿no? De las 5, que son análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, hay dos que utilizo más o principalmente para formar conceptos. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, el chat está participando. A ver. Villanueva dice abstracción, sí, análisis, no. Gutiérrez dice abstracción y generalización. Muy bien, Gutiérrez. Ah, pero Guamanchagua también había dicho lo mismo. Pariona le había dicho antes todavía. Muy bien, abstracción y generalización. ¿Ya? Muy bien.
Ah, Luque me dice que no se puede activar el micro. Así pues ya decía yo, porque Luque y Codrina estaban participando en todas. Ah, no se puede activar el micro. Ya, eso, ¿cómo hago? Eso depende de mí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer para activar el micro? A ver. ¿Cómo hago acá? No tengo forma. Ya, bueno, no hay tiempo que perder, así será. Miss Yesenia, por favor, si me apoya, dicen los chicos que no pueden activar su micrófono. Por favor, si me apoya. Gracias, Ya muy habilité, amable. profesor, la opción. Muchísimas gracias, Miss, muy amable. Sí, Ya, profesor. muchachos, ahora sí. Sí, ya está, ¿ya? Entonces, abstracción y generalización. Entonces, en la 6 la respuesta es la C, ¿ya? La C. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me parecía extraño que no participara, sobre todo lo que Cotrina. Bien, muy bien, a ver. Jóvenes, si unimos dos conceptos, ¿qué cosa formamos? A ver, ¿quién me dice? Al unir dos conceptos. A ver, por ejemplo, uno el concepto, te decía hombre y el concepto mortal. ¿Qué cosa formo al decir que los hombres son mortales? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me dice? Uy, todavía están ahí. Juicios. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. He formado un juicio. He formado un juicio, ¿no es cierto? Muy bien, claro, eso es un juicio, ¿ya? Al relacionar dos o más conceptos, se forma un juicio, ¿ya? Igual, en los ejemplos, a ver, había un juicio, ¿no? Formo, a ver, uniendo dos conceptos, ¿no? Planta y flor, ¿no? O planta y rosa, creo que decía, ¿no? Entonces, la rosa es una planta, ¿ya? Y así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Al unir dos conceptos, yo puedo formar un juicio. Un juicio es un enunciado aseverativo, ¿no? Que tiene valor de verdad, ¿no? Puede ser verdadero o falso, además, ¿ya? Muy bien. Por eso alguien me preguntaba esto, pues, ¿no? Cotrina me preguntaba justo esto, ¿no? A razonamiento también se le llama, mira, esta vez ya esta niña se adelanta ya muy bien, ¿ah? Ya, bueno, si es que te es posible, no te digo, cada uno tiene su forma de aprender, cuidado, 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 ¿ah? Yo la verdad en colegio era lentito, yo iba despacio, poco a poco, no me adelantaba. A otros sí les sirve adelantarse, cada uno tiene su método, pues chicos, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Como dije, ¿quién se acuerda? A ver, no tienen micro, creo, ¿eh? Ya, Cotrina, Pariona, Rivera han respondido, ¿no? Sí, inferencia. Sí, muchachos, ¿ya? Sí, se le llama, al razonamiento también se le llama inferencia. Muy bien, inferencia, ¿ya? Donde tú infieres una conclusión basado en las premisas. 9. El razonamiento inductivo fue creado esto es un tema histórico, un dato histórico, no sé si alguien lo conoce, ¿alguien sabe? ¿Por quién fue creado el razonamiento inductivo? Acuérdate que el razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular, ¿ya? Ay, perdón, a lo general, ¿ya? Es aquel que va de lo particular a lo general. ¿Alguien sabe? Ya es un dato histórico, a ver, te lo doy, ¿ya? El dato histórico dice que fue Francis Bacon, ¿ya? La respuesta, Francis Bacon, ¿ya? Él es un empirista inglés, ¿no? Los empiristas son aquellos que piensan que el conocimiento se inicia, ¿ya? Con la experiencia sensible, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, usando los sentidos, observando lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? Ese es el razonamiento inductivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, esta manzana se cayó del árbol, ¿ya? Este plato se cayó de la mesa al piso. Entonces yo, de esa observación particular, veo que las cosas caen y concluyo, entonces la fuerza gravitatoria de la Tierra atrae los objetos, ¿no es cierto? Hacia sí, ¿no? Hacia la Tierra, pues, ¿no es cierto? Gravedad, ¿ya? Eso es, pero como partió de la observación particular, de lo particular a lo general, ¿ya? Y el creador de este razonamiento inductivo fue Francis Bacon, ¿ya? Acá está, la E, ¿ya? Bacon, ¿ya? Es un empirista inglés. 10. En el razonamiento se va de lo particular a lo particular. Ya, esto no lo hemos visto hoy día, no se preocupen, no se preocupen, ¿ya? Esto pasa en los niños sobre todo, ¿ya? El niño a veces no puede hacer generalización, va de lo particular a lo particular normal. Ese es el razonamiento transductivo, no se preocupen, esto es un plus, ¿ya? No es el tema de hoy. En el desarrollo humano se ve esto del razonamiento transductivo, donde el niño no es capaz todavía de hacer generalizaciones, ¿ya? Sino se queda en lo particular, ¿ya? Va de lo particular a lo particular, ¿ya? Porque tienes que acordarte, ¿ya? Eso sí tienes que acordarte hoy día, que el inductivo va de lo particular a lo general,
Y el deductivo es al revés, de lo general a lo particular, ¿ya? Eso dos tiene que acordarse, ¿ya? Bueno, pues este de acá es un plus, ¿ya? Un plus. Transductivo, de lo particular a lo particular, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay niñitos que dicen, mi perro ladra. Entonces, claro, tú dices, pues todos los perros ladran, ¿no? Pero él no, pues él se queda en lo particular nomás, él cree que él nomás, ¿no? Todavía no hace la generalización de repente todavía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Wow, Cotrina había respondido, me transductivo, te conocía. Wow, muy bien, ¿eh? Muy bien. Todo claro, me dice. Almendrita, ya no le escuchó a Almendrita, caray. Ya, bueno, ya está. Muy bien, muchachos, vamos a entrar pues a desarrollar ahora sí el temático, ¿ya? El temático. A ver. Porque todavía faltan 30 segundos para que se abra, ¿ya? A ver, esperamos un ratito, 30 segunditos, ¿ya? Para que se abra el temático, para poder entrar a desarrollarlo. Ya, ahora sí, chicos, ¿ya? A ver, entren a desarrollar el temático, por favor.